y vamos a conversar sobre innovación en acción. Así que muy bienvenidos, experiencia y desafíos. Tenemos, como ya dije, a nuestros expositores y expositora, y vamos a ver cómo influye la innovación en empresas públicas y empresas privadas, el concepto de innovación. Así que los dejo con la palabra. Bueno, voy a hacer una breve explicación de cómo vamos a proceder el día de hoy. Vamos a hacer así un evento de 4 tiempos. Obviamente los primeros 3 son cada uno de los expositores, que nos van a contar entre 8 y 10 minutos de su visión, de su experiencia, desde su ámbito de acción, qué han visto de la innovación en acción, qué cosas beneficiosas, qué cosas tenemos que seguir aprendiendo, y dónde hay espacios para intervenir, dónde tenemos los desafíos, dónde tenemos las oportunidades de desarrollar innovación, aún más pensando que desde la alta dirección podemos contribuir a solucionar o a tener logros, a superar los desafíos que toda la modernidad y que el desarrollo del país y que en realidad la sostenibilidad de las organizaciones y del planeta nos está exigiendo, ¿ya? Y a continuación de esas 3 exposiciones vamos a pasar a hacer una ronda de preguntas y ojalá de conversación entre los expositores, y también vamos a recoger las preguntas desde el chat que Patti Norambuena va a estar ahí súper atenta a acoger. Así es que sin más, yo voy a pasar a presentar a nuestro primer expositor, que es justamente Ángel Morales. Él es ingeniero comercial de profesión, es magíster en innovación de la Católica, hoy en día director ejecutivo en UDD Ventures, que es la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo, y además es tutor del MBA de la Universidad del Desarrollo. Él tiene experiencia en innovación social que ha obtenido por su trayectoria tanto en Servicio País como Fundación América Solidaria y Techo. También ha trabajado como consultor en la incubadora de negocios de INACAP y otras cosas similares en otras universidades y cursos de innovación. Así es que, sin más preámbulo, Ángel, por favor, el Muchas escenario gracias. es tuyo. Muchas gracias. Voy a proyectar. Me comentan si se ve Se bien. ve perfecto. Ya, Sí. Se ve muy bien. voy a poner pantalla completa y me avisan si corre las slides. Sí, ¿Sí? está Ya, perfecto. perfecto. Bien. Top. Erika, quien me invitó, y ustedes sabrán, Erika es parte de la red de mentores de UD Ventures. Así que feliz de aceptar su invitación, y me dijo, por favor, 10 minutos, así que me acoté a 10 minutos. Voy a hacer lo más ejecutivo posible para darle el pase a los 2 otros expositores que invitaron también. Bueno, muy en breve, UDD Ventures es como se dijo, la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Tenemos 12 años de existencia, básicamente invirtiendo a través de fondos Corfo en startups digitales o que tengan componente de innovación, y los últimos 2 años nos abrimos a otros segmentos, a prestar servicios a pymes en temas de digitalización de su modelo de negocio, y con empresas en temas de innovación abierta, básicamente conectarlas con nuestro portafolio o startups del ecosistema, dada la experiencia que tenemos trabajando, acelerando startups en etapa temprana. Y también tenemos un par de programas formativos, uno de ellos que también lo tenemos en alianza con RedMat, que es un certificado para directores de startups. Estamos hoy procediendo a la inscripción de nuestra tercera edición, dado que las startups requieren directorios, y para eso hay que formarse como director para startups, que no es lo mismo que un directorio IPSA. Así que también ahí los invito a revisar nuestra página web www.uddventures.udd.cl. Cualquier cosa me pueden escribir también a mi correo personal. Básicamente algunos datos. Hemos trabajado levantando más de 3.300 millones de pesos en proyectos evaluados de programas públicos y privados, Corfo. Nuevos programas para pymes, más de 150 pymes con las que hemos trabajado.
El 2021 el portafolio vendía en su totalidad 29.000 millones de pesos y Corfo nos reconoció como una de las mejores incubadoras de negocio en Chile. Bueno, a lo que me invitaron, cómo me conecto, cómo nos conectamos nosotros con el mundo corporativo. Básicamente creo que el gran aprendizaje que dejó la pandemia tiene que ver con la lógica de que las organizaciones tienen que entrar en una dinámica de beta permanente. Eh, Cuando una empresa hace innovación corporativa del tipo que sea, del sabor que sea, lo que está haciendo es invertir en aprendizaje acelerado, no en KPI financiero en el corto plazo. En el corto plazo, sí o sí, la inversión es en torno a estrategia y a negocio. En el mediano y largo plazo, los KPI deben ser financieros. Cuando una empresa corporativa se pone a invertir en algún ámbito de innovación. Por lo tanto, cuando una empresa, sobre todo que nunca ha hecho nada en temas de innovación, se mete por primera vez, tiene que saber que su KPI 1 es aprendizaje organizacional. Y lo que nos enseñó la pandemia es que se aceleraron todos los procesos de transformación. Lo que tenía proyectado hacerse en 2 o 3 años se aceleró a 2 o 3 meses, un 10 por en ese sentido, si uno lo quisiera poner en esos términos. Las curvas S que uno aprendió en la universidad se empinaron, la pendiente se puso más inclinada, producto de que tuvimos que comprar online quienes nunca han comprado online, empresas que tuvieron que digitalizar procesos, se fueron a teletrabajo, etcétera, etcétera. Y eso obviamente genera distintos desafíos. Las empresas en general tienen 3 horizontes de acción, según lo que nos enseña la teoría en torno a innovación corporativa. Horizonte de 1, 2, 3. El horizonte 1 de corto plazo, a 12 meses, las empresas deberían pensar en categoría producto, lograr compromisos de los resultados en cuanto a los objetivos planteados en la planificación. Horizonte 2, entre 12 y 36 meses, las empresas deberían pensar en categoría producto, incorporar y escalar en el mercado, etcétera. Y ahí falta mucho por hacer. Y el horizonte 3, de 36 a 72 meses, debería haber mucho más I+D, lo que se le critica mucho al sector privado en Chile, que invierte poco en I+D, y eso en general lo hace más el sector público, versus países desarrollados, en donde la lógica es al revés. El sector público invierte 1/3 y el privado 2/3. Y en el mundo de la colaboración entre startups, el lugar donde yo provengo, y el mundo corporativo, básicamente, ¿por qué se produce esta colaboración, este vínculo? Porque hay transferencia bidireccional de tecnología, talento y cliente. Las empresas grandes tienen debilidad en torno a atracción de talento. En general, son más lentas. Les cuesta meterse en sectores de riesgo, versus las startups que están acostumbradas a eso. Y se produce un trade-off entre startups y corporaciones en torno a estas temáticas: tecnología, talento, cliente. Y como historia, en 1914 se supone, se produjo el primer caso de corporate venturing o corporate venture capital, que es el modelo de inversión de una corporación en nuevos negocios o en startups. Y se supone en 1914, Pierre Dupont, presidente del fabricante de químicos plásticos, Dupont invirtió en una startup que en ese minuto se llamó General Motors. Ustedes ya sabrán cómo terminó la historia. Y paralelo a esto, también, como dato anecdótico, ¿sabrán ustedes cuál es la historia del Venture Capital? ¿Algunos de quienes nos están escuchando? Bueno, se supone que una de las historias del Venture Capital, o de los orígenes, se da en el mundo de la caza de ballenas, en donde en los puertos, donde se producía caza de ballenas, llegaban inversionistas, empresarios, que invertían en 5, 7, 10 barcos que iban a alta mar a cazar ballenas, y regresaba 1 o 2 con toda la caza, y el resto de los 8, nada. Entonces, la Power Law es lo que grafica el mundo del Venture Capital, es decir, de un universo de 10 capitanes con barco, 2 se van a llevar todo el mercado y 8 probablemente poco o nada. Y ahí se cuenta en un libro la historia del VC, de Nicholson creo que, la historia del Venture Capital. Volviendo al mundo del Corporate Venture Capital o Corporate Venturing, existe algo que se llama el Venturing Strategy, o la estrategia de innovación y emprendimiento corporativo. Básicamente, lo que uno debe hacer como empresa es definir cierto objetivo a través de también un diagnóstico empresarial, la identificación de áreas para innovar
el descubrimiento de oportunidades de crecimiento, la formulación de esta estrategia de innovación y de emprendimiento corporativo y las herramientas para ejecutar. Y en general, esto se da también en líneas de tiempo. En el corto plazo, las empresas suelen hacer hackatones, desafíos de innovación, misiones de scouting, etc. En el mediano plazo, deberían hacer, y mediana madurez, las empresas deberían hacer cosas como incubadoras corporativas, aceleradoras corporativas, venture builder, vínculos con organizaciones del ecosistema. Y en el mediano a largo plazo deberían estar enfocadas en Corporate Venture Capital, capital de riesgo corporativo, M&A, el clásico M&A, o Venture Client, que es el modelo que tiene Sofofa Hub hoy día, y empresas como AgroSuper. Desafíos del Corporate Venturing, para ir cerrando, para ir terminando. Básicamente una empresa que quiere innovar a través de Corporate Venturing tendrá que construir un ecosistema de socios externos que formen parte de este ecosistema, incluso competidores, permitiendo descubrir startups prometedoras que puedan ayudarte a mejorar tu oferta de valor o explorar incluso nuevos negocios. Por ejemplo, Lipigas en Colombia abrió una empresa de conexión a Internet. Ese es el tipo de cosas que uno está empezando a ver. Recordar sin más, Nokia en Finlandia, una empresa de celulosa que entra en el mundo de la tecnología. Samsung también está en el mundo de los productos físicos, antes de meterse, pero no tecnológico, antes de meterse en tecnología a través de las distintas líneas que conocemos. Para generar una propuesta de valor que sea atractiva para las startups, también se sugiere desarrollar desafíos en conjunto y cuál es la oferta de valor también de esa corporación con esa startup para que se vinculen, entre otros. Y obviamente los desafíos de cultura e innovación en Chile, más allá de las empresas solo, liderazgos para la innovación, falta de eso, falta tiempo para innovar y obviamente más recursos e incentivos. ¿Cómo lo hacemos desde UD Ventures? Que lo que hacemos sin ser una consultora, porque somos una incubadora / aceleradora de startups, es que ese conocimiento lo llevamos al mundo de la conexión con corporaciones. Básicamente vislumbramos 3 escenarios o grandes paradas en esta ruta de innovación corporativa. 1, el diagnóstico y definición de la estrategia. 2, formación de capital humano a nivel de innovación y emprendimiento corporativo. En la empresa, y tercero, modelos de innovación que básicamente son innovación abierta e intraemprendimiento para el caso de UD Ventures, y eso, estas 3 cosas, digamos, las ejecutamos a través de algunos servicios que hemos desarrollado con empresas como Banco de Chile, Mutual de Seguridad, ISA Intervial, etc. Como siempre lo hago para cerrar, y esta presentación se la dejo a Erika luego por correo, algunos libros que son interesantes de estar revisando, muchos de ellos en inglés obviamente, pero hay algunos bastante de estos están en español también, que pasan desde temas culturales hasta Venture Capital, Corporate Venture Capital y temas de digitalización, entre otras. Bien, espero no haberme pasado con el tiempo, y ahí están mis credenciales, correo, teléfono. Si me quieren mandar un WhatsApp, no hay ningún problema, también atiendo. Se hace Así que demasiado feliz. cortito, ¿no, chicas? Pues sí, Muchas esto puede ser un gracias por esta curso. tremenda presentación. Yo Sí. creo que además nos dejó tarea para leer, ponernos al día en algunos temas relevantes, y nos plantea algunos desafíos que son claves en este proceso de transitar hacia la innovación corporativa. A continuación, a mí me corresponde presentar a la mujer de este panel, pero además tiene la gracia que es parte de nuestra corporación de Redma. Es Jocelyn Bravo. Ella es experta en innovación corporativa, socia y directora de Inspiral, que es una consultora de innovación líder ya en Latinoamérica, con un foco principalmente en grandes empresas. También es directora y aceleradora de negocios de la aceleradora Mujeres Empresarias, y tiene amplia experiencia como mentora, conferencista, profesora en algunas universidades, justamente en temas de innovación y de innovación corporativa. Así que para nosotros es un gusto, un placer contar con Jocelyn, tanto en este panel como que sea parte de RedMad y tener la oportunidad de aprender de su experiencia. Oh, gracias, Bienvenida, Jocelyn. El gusto mío ser parte de esta magnífica red de mujeres, así que también voy a presentar. Ustedes me van a decir si se ve mi pantalla. Vamos a compartir.
8:31. Sí se ve, Jocelyn. Ya, Sí, estamos perfecto. en la- 8:31, Jocelyn, para efectos de control de tu tiempo. Perfecto. Ya, le doy entonces. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jocelyn Bravo, soy socia directora de Inspiral. Ahí, como comentó un poco Erika, Inspiral es una aceleradora de innovación corporativa. ¿Qué es eso? Uno dice consultora, no nos gusta el término consultora porque consultora es, te hago un informe, te lo entrego y te dejo solito, te digo que te vaya bien. En cambio, una aceleradora tiene un foco de acelerar, de trabajar en conjunto, y en innovación no se puede trabajar solo, hay que trabajar en conjunto con la empresa. Global, ya nos enfocamos prácticamente en grandes empresas. ¿Para qué? Para instalar la innovación y hacer que estas grandes empresas se desarrollen como todos los países desarrollados que han logrado eso gracias a la innovación. Estamos hablando de Alemania, Estados Unidos, Israel, etc. ¿Ya? Ese es el propósito de nosotros. Tenemos más de 30 años y yo soy parte, obviamente, de los socios junto a otros 4 varones que me acompañan. ¿Ya? ¿Cuáles son un poco los clientes? Bueno, trabajamos con las grandes empresas en Chile, Latinoamérica. Aquí tengo algunas ex clientes como Sandra, del Grupo AES en Sudamérica, Centroamérica, me tocaba como en unos 10 países trabajar con ellos. Yo soy bien experta, diría yo, para que me pregunten también de eso, en retail, en construcción, en consumo masivo, y también, básicamente, mi gran expertise está en la parte estratégica, en cómo hacer que estas grandes empresas entiendan, crean que la innovación es la herramienta para generar ese crecimiento en el EBITDA, por ejemplo, de ellos, en el negocio, ¿ya? Y se sumen a esto que cuesta en una empresa grande que tiene 20.000 personas, que tiene un directorio, que tiene pensamientos quizás más conservadores, y ese es el objetivo un poco de lo que yo hago dentro de Inspire, ¿ya? ¿Qué hacemos? Nuestro leitmotiv es que la innovación tiene que estar centrada en resultados. Nosotros no hacemos innovación por ser bonitos, la innovación no se hace por ser choro, por parecer más bonito para que me compre, sino que se hace porque creemos que la innovación es la herramienta para generar resultados, para que tú crezcas, para que la empresa crezca, ¿ya? Ahora, primero, algo muy importante es qué es innovación entonces para nosotros, ¿ya? Este es un círculo que nosotros le llamamos el círculo de Raffler, porque hace años atrás nos visitó Inspire el VP de Siemens, empresa muy innovadora, ya, Helmut Raffler, y siempre en esos años se hablaba mucho de la diferencia entre investigación e innovación y se confundían estas cosas. Entonces, uno también creía que la innovación era algo súper rocket science, que era muy lejana, y dijimos, oye, no, esto no es así, porque la innovación es conectar conocimiento existente, ¿ya? Cosas que hacen los PhD, que nos entregan fórmulas, que nos entregan papers, libros, como dijo Ángel, etc., y articularla de tal manera de generar un valor, ¿ya? Eso es innovar. Innovar es conectar conocimiento siempre y cuando hay un problema, ¿ya? Lo conecto a una solución, que puede ser o no con tecnología, para generar ese valor. En temas sociales puede ser un valor social, satisfacción. En empresas el valor generalmente es económico, de vida, facturación, etc. En las personas, ver una película de Pixar es la satisfacción de ver a tu hijo contento a la salida del cine, valor, ¿ya? Ahora, ese valor, cuando hablamos de corporaciones, se traduce en resultado económico, ¿ya? Las empresas tienen diferentes KPI, EBITDA, facturación, márgenes, etcétera, pero lo importante que hablamos nosotros no necesariamente llegar a un número súper bueno al primer año, que es difícil, ¿ya? Un número bueno para nosotros es un doble dígito, el 10% para arriba, y esto empieza a ser relevante, pero por lo menos medirlo. Entonces creamos este índice que se llama I3, Índice de Intensidad de Innovación, que lo que hace es constantemente, todos los meses, medir el resultado de los proyectos de innovación sobre el resultado total compañía. Y ojalá que esto sea auditado, y ojalá que esté en el estado financiero el resultado y que se muestre el directorio. Si tú todos los meses ves que estás en un 0,01%, y después ves que estás en el 0,1%, después ves que estás en el 1%, en el 3%, tú ves que esto avanza y empiezas a creer en esto. En Chile generalmente, y la cultura latinoamericana, somos muy de ver para creer. Al principio todos son entusiastas en pasar lucas, en decir, oye, hagamos esto, pero cuando ya llevan 2 años invirtiendo y no ven nada, créeme que un directorio de una empresa grande como que dice, ya, cortemos esto, ¿ya? Entonces, lo importante de medir está en eso, en ver el aprendizaje, ver que esto resulta, ¿ya? Más que el resultado que obviamente va a llegar si tú haces las cosas bien. Este es un caso de ejemplo, una empresa chilena que es uno de los, diría, mejores ejemplos de que trabaja en el sector minero. Nosotros trabajamos con ellos como 5 o 6 años, y cuando llegamos a esa empresa medimos lo que tenían, ya con las definiciones de innovación, y ellos estaban en el 4% de EBITDA proveniente de proyectos de innovación por sobre EBITDA total compañía. Tenían un grupo bien grande, había inversión asociada, y ya diría yo, al año 4, ellos ya pasan el doble dígito, el 16%.
Eso cambió la cultura de la empresa, empezó a hacer tema de directorio, esta empresa es multinacional, empezó a exportarla a otras empresas incluso que había comprado fuera de Chile, y esto pasa a ser ya parte de un KPI directorio que ya se queda, tiene una inversión importante, empezó a hacer innovación disruptiva, se metió en robótica, entonces es súper importante medir lo que estamos haciendo, ¿ya? Ahora, para ser experto en innovación, dos cosas. Uno, medir, ¿ya? Lo que les contaba, tener un resultado, que llamo el eje de intensidad e innovación, ¿ya? Pero también que esto no sea, oye, lo hice una vez y me fue súper bien y ganamos lucas, soy experto. No, esto tiene que ser sistemático. Entonces, para eso, tiene que haber un apoyo, un sistema de innovación que haga que esto no sea una idea de una persona, que sea, oye, lo hicimos una vez, fue un tema fortuito, sino que sea algo consistente, ¿ya? Cuando se juntan estas dos cosas, el resultado con la sistematización, nosotros podemos llamar a esta empresa una empresa máster de innovación que va por buen camino, ¿ya? Y ahí un poco los servicios, las cosas que hacemos nosotros en Inspiral para acompañar a la empresa en ese camino son de innovación corporativa, estrategia, etcétera, nuevos negocios digitales. Muchas empresas en Chile, particularmente en Latinoamérica, les cuesta lanzarse con un desarrollo digital, innovación abierta, como comentaba Ángel, y corporate inventory. Yo me especializo principalmente en el 1 y el 2, ¿ya? Bien enfocada a temas de directorio, etcétera. Ahora, cerrando la última pregunta, que es, oye, ¿qué aprendizaje podemos tener entonces de estas grandes empresas, de cómo lograr que realmente se instalen los directorios, en el comité ejecutivo, que esto no sea algo de una persona, sino que sea un grupo humano, que esto trascienda los cambios de CEO? 7 claves, ¿ya? Esto en mi experiencia un poco con mis clientes. Primero, liderazgo y compromiso del CEO y el directorio. Nosotros por política no trabajamos en una empresa donde no vemos esto. ¿Por qué perder tiempo? ¿Ya? O sea, si nosotros vemos que hay una plana quizás de abajo que, oye, hay mucho entusiasmo, pero arriba no hay una creencia de que esto sirve, la verdad va a ser un poco de trabajo perdido. Aquí es donde tenemos que entrar y como RedMap en lograr ese compromiso y liderazgo del CEO y directorio para que entiendan, para que crean, para que aparte se chorree eso para abajo y la gente actúe, ¿ya? Segundo, nosotros tenemos que ir siempre alineados con la estrategia de la empresa, porque es crecimiento para la empresa, o sea, no podemos ir en contra de la empresa, a menos que hagamos innovación disruptiva y que creamos otro negocio que eso un poquito, quizás 2 años después de empezar con una empresa, y tener un foco, ¿ya? Nosotros no podemos innovar en cualquier cosa, porque no hay recursos, no hay tiempo, el directorio tiene que lidiar con el día a día de la empresa, entonces tenemos que decir, ¿dónde queremos partir? ¿Dónde nos vamos a focalizar? ¿Ya? Entonces, foco y alineamiento con la estrategia de la empresa. Tercero, lo que les comentaba, resultados medibles. Puede ser un resultado en NPS, puede ser un resultado en número de personas. A nosotros particularmente nos gusta el resultado económico, vida, margen de contribución, etcétera, porque damos credibilidad a ese directorio. Entonces hablamos el mismo lenguaje. Y cuando tú hablas el mismo lenguaje, las cosas empiezan a pasar. Entonces, resultados medibles, para bien o para mal, pero hacer ese seguimiento. Portafolio balanceado, también lo comentaba Ángel. Hay proyectos de innovación que son chiquititos y pueden ser golazos, ¿ya? Pero no te van a cambiar la empresa. Hay proyectos que son disruptivos y que son de largo plazo, mucho más impacto y esfuerzo, y quizás sí te van a cambiar la empresa, pero para hacer un proyecto de estos, 3 o 4 años. Entonces, la idea es que dependiendo de la estrategia del año tengamos un portafolio balanceado. Por ejemplo, este año se viene un año de eficiencia, 2023. Entonces, mis clientes me preguntan, oye, ¿cómo hacemos esto? Yo te diría 80% quick wins y 20% a largo plazo. Es lógica de portafolio porque aquí hay riesgos asociados, ¿ya? Y eso es lo donde tenemos que direccionar a este directorio, pero la respuesta es gestionémoslo y no hagámoslo, ¿ya? Quinto, no hacerlo solo, muy en la línea también lo que decía UDD Ventures, o sea, nosotros en innovación corporativa partimos con la estrategia, etcétera, pero todo se hace con alguien, se hace con un proveedor, se hace con una startup, se hace con un competidor, porque es muy difícil innovar solo, tú no te las sabes todas, tú tienes una expertise en un ámbito, pero te van a salir cosas que no sabes hacer, así que tienes que conectar. El relacionamiento es clave, o sea, ir a lugares, conocer gente, es algo que tienes que hacerlo tú como emprendedor, pero también como sponsor de ese emprendedor, como CEO y como director, ¿ya? Culturas de la acción tiene que ver con que uno no tiene que ir a la empresa y decir, oye, innoven, papelitos de color, sino que, oye, tenemos un proyecto, participen, díganos críticas, ¿cuál es tu idea? Trabajemos sobre la estrategia de innovación de forma ordenada, también para no generar falsas esperanzas. Mucha gente dice, preguntémosle a todos, y después se quedan ahí y nadie le responde a esa gente que da su idea en la empresa. Entonces, es una zona bien difícil porque la innovación es muy beneficiosa, pero puede ser maligna
si no la gestionamos y le damos respuesta a todos los colaboradores. Y la última, y con esto me despido, metodisciplina. Esta herramienta no es algo así como hippie, que a uno se le ocurre en la mañana que hace, sino que tiene un montón de disciplina, tiene procesos estudiados mundialmente hace más de 30, 50 años. Lo importante es conocerlos, pero más importante aún es practicarlo todos los días. O sea, todos los meses, comité de innovación con el directorio, con el comité ejecutivo. Todas las semanas, reunión de equipo con KPI con resultados. Todos los días, hablar con tu equipo para ver cómo va el proyecto. O sea, es todos los días. Si uno hace esto todos los días, forma parte del ADN y ya no es estoy innovando porque me dicen. Lo hago porque creo y tengo la convicción de que este va a ser el camino del crecimiento. Ahí estamos. Eso sería. Jocelyn Bravo, te pasaste. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es que me quedaron muchos conceptos más claros ahora que tú los dijiste. Yo soy aquí el monito distinto. De hecho, pido disculpas porque no tengo mi pantalla con el fondo que debería tener, porque por eso. Bueno, ahora voy a presentar a Hernán de Solminiac. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotras. Hernán es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Science y PhD de la University of Texas at Austin. Cuenta con una destacada trayectoria que incluye haber sido ministro de Obras Públicas y Minería, decano de Ingeniería de la Universidad Católica, director de Codelco, dirigir CLAPES de la UC, entre otras cosas, y además fue nombrado recientemente y liderará la mesa directiva del Colegio de Ingenieros durante el periodo 2022-2024. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias, gracias por la invitación. Si quieren sacan la presentación. Yo no tengo presentación y además soy distinto a los dos expositores anteriores. Yo no tengo estudios formales de innovación. Yo he estado participando, por lo tanto no tengo una estructura académica de innovación, pero sí he estado involucrado, también fui director de DICTUC, que ahí creamos también una incubadora, etcétera. Entonces también tengo bastante experiencia desde la academia hasta las distintas empresas que me ha tocado participar. Por lo tanto, cuando Andrea me invita, yo no sabía si aceptar o no, porque no soy experto en innovación, pero sí he tenido vivencias de innovación. Entonces, la estructura de presentación que tengo yo es un poco más desordenada y tratar de mostrar algunos ejemplos y algunas ideas que creo yo he podido palpar y vivir en esta trayectoria que he tenido. Digamos. Entonces, ya que mostraron un libro, yo estaba pensando que el que me llamó la atención a mí fue un libro bastante simple de Patricio del Sol, que se llama Ganar sin competir. Es un libro bien curioso el título. A mí me invitó a presentarlo, así que lo tuve que leer para poderlo presentar el libro en su momento. Y me acuerdo que la clave para ganar sin competir, según él, y me parece también atractivo el concepto, es la innovación. O sea, la única forma de ganar sin competir es a través de la innovación. Por lo tanto, creo que innovar, y tal como decían los expositores anteriores, innovar no por innovar, no por ser reconocido como innovador, sino que ser reconocido que innova porque produce resultados, porque la empresa gana, el país gana, alguien gana. Innovar por innovar creo que es la peor inversión que uno puede hacer. Lo que uno tiene que hacer es ver qué es lo que necesita, ver qué innovación le produce el beneficio para esa solución y trabajar en ella. Entonces, ese libro de Pato del Sol a mí por lo menos me abrió ese mensaje claro, y que la importancia de innovar hay que mirarla obviamente para poder, como él llama, ganar sin competir. Y la gracia que tiene es que tiene que innovar permanentemente, porque si innova una vez y uno gana el mercado con esa innovación, obviamente después vienen y le copian, y por lo tanto ya no tiene la ventaja competitiva y por lo tanto tiene que innovar nuevamente. Entonces, innovando permanentemente uno creo que puede tener ventaja competitiva en el mercado. Yo tratando de pensar un poco cómo poderles ver, como le digo, no tengo una formación especial en innovación, pero yo veo como dos áreas de innovación dentro de las corporaciones. Uno, dentro de la gestión misma, o sea, cómo enfrentamos el trabajo
la alta dirección y el directorio para administrar la empresa. Y la otra, que es la que conozco más, es cómo innovar en los procesos operacionales. Entonces, y en los productos por ahí. Entonces, claramente en ambas, tanto en cómo llevo adelante la gestión, creo que es importante poder concentrarse en, y algunos de ustedes la mencionaron, liderar. Yo creo que si no hay un líder que lleve adelante, o una líder, hoy día más bien una líder, diría yo, ya que estoy aquí también, digamos, que lleve adelante la mirada de cómo implementar la estrategia de la empresa que incluya la innovación, creo que no se logra nada. Si los de abajo impulsan, pero no tienen eco arriba, como mencionaron, es imposible que la innovación fluya. Pero sí es importante que también la gente de abajo, aunque la parte de arriba lo tenga, que la compre y se sume al tema de innovación, ¿no? Y por lo tanto tiene que lograr este liderazgo, tiene que lograr que fluya y que toda la gente esté empapada con este concepto. Y también me sumo a que hay que ver resultados, porque esperar por mucho tiempo la cosa no funciona, digamos. Por lo tanto es importante que uno tenga resultados pronto, que crean, incluso implementar cosas chicas para poder tener resultados pronto y que la gente se compre la idea de innovar, le produce resultados. Y después cuando ya está todo más o menos funcionando, llevar adelante los elementos más de largo plazo. Yo creo que también es importante, y eso yo lo aplico en todas las áreas que he estado, es permitir la creatividad de la gente que trabaja con uno. Hay gente que, los liderazgos que lo que digo yo es lo que vale, y no permitir los liderazgos de los demás, creo que no producen innovación. En mi perspectiva no son buenos liderazgos, y por lo tanto creo que es importante que nazca recomendaciones, innovaciones, ideas de toda la organización, y trabajar con ellas, y permitir esa creatividad de cada uno de ellos, de modo de poder ir solucionando los problemas. Cuando uno conversa con la gente que trabaja con uno, primero detecta bien los problemas, y segundo, esa misma gente muchas veces tiene ideas de cómo solucionarlas, y por lo tanto uno puede innovar adecuadamente ahí. Pero obviamente esas personas no tienen las herramientas ni los elementos novedosos que están en el mercado. Por lo tanto es importante conocer innovaciones de la misma industria, pero también de otras industrias, porque uno puede hacer adaptaciones de otras industrias, de la industria que uno participa, y ahí uno puede producir grandes desafíos. Yo siempre, cuando fui ministro de Minería, hacía el siguiente analogía, decía que Chile debiera ser, o la industria minera en Chile debiera ser como la industria aeroespacial en Estados Unidos. Es decir, el desarrollo de la industria aeroespacial no solo desarrolló tecnología para ir a la Luna o al espacio y a Marte ahora, etcétera, sino que esa tecnología después se traspasó a otras industrias. Y esas industrias entonces llevaban adelante las innovaciones en la sociedad. Y Chile obviamente tiene una industria con grandes recursos, que es la minería, y grandes desafíos, y es reconocida internacionalmente. Por lo tanto, debiéramos aprovechar como Chile que la industria minera genere innovación para la industria, pero no solo para la industria, sino que pueda ser traspasada a otras industrias, y también esa innovación ser capaz de ser un producto de exportación de Chile, o un servicio de exportación de Chile, producto de ese tiraje que tiene la industria de la minería. Entonces, yo creo que es importante ver algunas industrias, pero también ver esas industrias líderes que los países tienen para poder hacer esa innovación. Por lo tanto, hay que anticiparse a los problemas. Entonces uno tiene que, si quiere innovar y golpear y anticipar, si uno trata de innovar cuando ya se produjo el problema, claro, lo puede solucionar, pero entra tarde al mercado. Entonces uno tiene que tratar de anticiparse. ¿Y cuál es lo que viene? Para mi gusto, que hay que anticiparse fuertemente, es la revolución industrial. La cuarta revolución industrial claramente va a traer cambios en la forma de trabajar. Van a desaparecer algunos empleos, van a aparecer otros. Entonces, por lo tanto, yo creo que las empresas tienen que prepararse para poder enfrentar esa cuarta revolución industrial. Nosotros en CLAP hicimos un estudio hace un tiempo atrás del impacto de los empleos en la industria nacional. Y realmente es impactante lo que puede suceder. Y por lo tanto creo que prepararse en forma anticipada a eso, innovando. ¿Cómo voy a
enfrentar los desafíos futuros, producto de esta revolución industrial que ya estamos involucrados, y qué vamos a hacer con la gente que va a perder sus competencias, ya no van a ser útiles las competencias que tienen, cómo transformar a esas personas en las nuevas competencias que tienen que necesitarse para esta nueva realidad del mercado chileno y mundial. Entonces yo creo que ahí hay un desafío muy importante, no solo en la innovación, sino también en la formación de las personas para enfrentar esos desafíos. Creo que hay que aprovechar los jóvenes son importantes. Yo les puedo confesar, yo estoy por cumplir 65 años y aquí en la Católica te echan a los 65 años. ¿Y por qué? Por un concepto súper interesante que me parece muy bien, que es que los profesores jóvenes traen las nuevas innovaciones, las tecnologías, las cosas que están aprendiendo, y los viejos nosotros a lo mejor tenemos la experiencia, tenemos varias cosas que podemos hacer, pero ya nos vamos a aprender cosas nuevas probablemente, como la facilidad que aprenden los jóvenes. Entonces, creo que introducir personas jóvenes y darle el incentivo para que produzcan cambios en las organizaciones, creo que es fundamental. El I+D, por cierto, también es importante hacerlo, pero hacerlo solo es difícil, entonces buscar alianzas de trabajo que nos permitan implementar esas nuevas desafíos, creo que lo hace súper atractivo. Trabajar con la gente, como decía anteriormente, es fundamental. Ejemplos que me ha tocado ver a mí es en la organización propiamente tal, es toda la forma de tomar las decisiones. Cómo uno toma las decisiones dentro de las corporaciones, creo que hay que avanzar en esa línea, en los directorios, creo que buscar mecanismos a través de la digitalización, a través del intercambio que la pandemia nos llevó adelante, creo que seguir focalizando en eso, creo que es fundamental. Existen técnicas, por cierto, digitales que nos permiten tener una comunicación más efectiva, pero no solo comunicación, sino que intercambiar opiniones entre los miembros del directorio para llevar adelante y hacer una mejor gestión. Y también dentro de los procesos operacionales, claramente hoy día existen herramientas tecnológicas que nos permiten levantar información que a lo mejor no entendemos bien para qué sirven, pero procesar los grandes números nos pueden generar información súper útil. Ejemplos como en la minería, uno recolecta información de los equipos, por ejemplo, digitalmente, o procesa centralizadamente todos los procesos, y la gracia que tiene que puede, por ejemplo, en el caso de que me tocó ver en Codelco, centralizadamente ve la operación de todas las faenas simultáneamente, puede aprender de una faena para mejorar la otra, a través de la digitalización y la información obtenida centralizadamente aquí en Huérfano. En Huérfano se puede ver todas las faenas que están operando simultáneamente, y más, en otras partes, incluso en Rancagua, están operando los equipos directamente, los operadores sentados en una silla súper cómoda, sin ningún riesgo. Entonces también la tecnología y la innovación nos permite ser más productivos y disminuir el riesgo que en algunas situaciones están expuestos los trabajadores. Entonces, uno viendo esa línea y viendo también la preocupación por el medio ambiente, yo creo que otro tema también que uno tiene que innovar es cómo anticiparse a enfrentar los desafíos del cambio climático, de modo de poder ayudar a que el país, la compañía, el mundo, vayamos avanzando a tener una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Y creo que esa línea de trabajo es fundamental, poder anticiparse con la innovación, con las distintas miradas que pueden tener las distintas personas, digamos, para enfrentar esos desafíos. Bueno, eso es lo que yo tenía. Como les digo, no tengo una formación en innovación, tengo harto carrete en distintos tipos de empresas y academias, pero quedo a su disposición para cualquier pregunta que ustedes tienen conveniente. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Bueno, Oye, agradecimiento. Perdona, dale, Andrea, dale. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias a nuestros tres expositores porque nos están brindando justamente tres miradas distintas. Si ustedes se fijan, desde las startups, como el liderazgo importante desde el mundo público, la mirada de Hernán y desde la academia, cómo también es importante y cómo podemos ver que hay beneficios de la innovación. Pero ahora nos queda, digamos, el hacernos las preguntas, es decir, cómo desde los distintos lugares que nosotros habitamos y podemos promover e incentivar que existan estas culturas de innovación.
Cuando nosotros partimos con todo esto, y no sé si quienes recuerdan y quienes estuvieron en los WICOLIT, estos consejos colaborativos con los que, digamos, formamos equipo acá en la mesa, dijimos que innovar se aprende innovando. Nosotros queríamos partir tomando desafíos de innovación para los consejos colaborativos. Estábamos en una etapa muy especial, fue más de emprendimiento que de innovación, pero algo tuvimos con startup también, ¿cierto? Con empresas más de tipo tecnológico. Entonces ahora le voy a dejar el espacio a la conversación y a generar preguntas que nos ayuden a ver cómo nosotros desde acá, desde donde estamos, cada uno en sus empresas, sus propias empresas, la organización donde trabajan, quienes tienen la oportunidad de hacer clases tal vez en las universidades, van introduciendo también este distrito los alumnos en la forma de hacer. Creemos firmemente en que la diversidad, la generación de distintas disciplinas, la integración de distintas disciplinas aporta valor. Entonces, me voy a dejar ahora más bien con Erika, con Patti, para poder transmitir, para poder hacer preguntas con nuestros tres expositores. Bueno, agradecimiento a los tres, súper interesantes las miradas, como decía Andrea, y vamos a participar en una ronda de preguntas sin antes una autorreflexión. Y esta es la gracia de que cuando la mesa es de uno y puede decir lo que quiere, porque los invitados vinieron a nuestra mesa, y quiero hacer una autorreflexión acá de la innovación. A diferencia quizás de muchos, para mí la innovación es la respuesta a los problemas que tenemos hoy día. Yo fui directora de Sexma, súper joven, era la única mujer como en 30 y tantos hombres, y yo decía qué honor, después de haber estado en la banca, de mirar a todas estas empresas exportadoras, y estoy hablando de muchos años atrás, y yo me sentía tan orgullosa del país que yo veía que estaba todo floreciendo, y en el tiempo, estuve muy ligada a la manufactura, vi cómo fueron desapareciendo las empresas. Y en esa desaparición yo me quería explicar qué estaba pasando, cómo aportar. Y Hernán habló de la manufactura 4.0. Yo escuchaba eso a principios de los años 2000. Yo iba a seminarios de la CEPAL, aquí en Chile se hablaba de la manufactura 4.0 y yo miraba cómo desaparecían los clientes de Asexma, porque se iban muriendo las industrias del país. Y yo decía, ¿dónde está la innovación en este país? ¿Dónde está la gente que está solucionando o que está pensando en los nuevos problemas? Y empecé a mirar el pasto verde de la gente que andaba hablando de la innovación, y así terminé totalmente involucrada en el sistema de startups y en el sistema de las nuevas ideas. Y con Ángel teníamos una interacción en LinkedIn respecto a este tema, donde él plantea en Forbes Chile un artículo respecto a la innovación y a los nuevos negocios, y así las invitamos a ustedes a este conversatorio. Dice, hoy día hay que manejar Zodiac y no barcos. Pone en Ángel, y yo le digo, ¿por qué si tenemos empresas con capital, con caja, con know-how, con conocimiento, las grandes innovaciones están viniendo de gente que no tiene plata, que no tiene infraestructura, que no tiene capital, que no tiene clientes, que no tiene proveedores? ¿Por qué no están naciendo soluciones hoy día a las problemáticas dentro de las empresas? Y esto se agudiza ahora con la pandemia. Y aquí es donde yo quiero que conversemos de este tema, y voy a dar al tiro la palabra, el tema de la innovación. El contexto que estamos viviendo en los últimos 3 años es un cambio dramático a lo que estaba pasando antes. Antes era urgente, hoy día es súper urgente. Los contextos han cambiado tanto, los negocios se están destruyendo. La gente no sabe de marketing digital, la gente no sabe de innovación dentro de las empresas, y se desesperan porque ven que sus empresas van más lentas que nuevas, ni siquiera el competidor, aparecen competidores que vienen de otra industria. Y si me disculpa, Erika, perdón, y si me disculpa, no es solo la empresa del mundo privado, pasa también en las instituciones, pasa bastante también en el mundo público. La experiencia del mundo público, cuando tú hablas de innovar, el ecosistema no es muy incentivador para aquello. Entonces, no es solo del mundo de la empresa privada. Claro. Sí, Andrea, dale. Yo veo como que hay tantas cosas por hacer, cosas que incluso ya están resueltas, pero que las grandes empresas no tienen cómo implementarlas. O dentro de las empresas, como decía Hernán, hay mucha gente que tiene las ganas y el espíritu de hacerlo, pero estamos justamente con muchas ganas, con muchas visiones desde fuera, pero la acción no pasa. Y si la acción no pasa, nuestro país cada vez va a estar más atrás. Y por lo tanto, en esta conversación lo que quiero es que quede la semilla de todos los puestos que tenemos cada uno y de lo que hacemos en las grandes empresas, cómo poner este tema adelante. ¿Qué sacamos con reportar factores ESG si esos factores no tienen un impacto de verdad, un impacto en el EBITDA, como decía Jocelyn, un impacto en el negocio?
Y esto es a través de la innovación, de mostrar efectivamente que estamos resolviendo problemas de verdad hoy día, y eso es métrica. Entonces, parto con las preguntas. Jocelyn, si tuvieras el poder de He-Man, el poder ¿cómo revolucionarías hoy día una conversación en 15 empresas? ¿Qué le dirías hoy a eso? Te doy un minuto para esa arenga, para ver si inspiramos a otras que están en esta mesa respecto a tus creencias respecto a lo que hay que hacer hoy día. A la más Por controversial, decir, le preguntaste, a la más controversial. Yo No sé, iría, pues, por eso te pregunté a ti. mira, una de las gracias que creo que tenemos las mujeres, ¿ya? Y aparte yo soy mujer innovadora y que trabajo con directores y gerentes generales, es que puedo ir y decir lo que yo quiera, ¿ya? Porque generalmente es un grupo de señores de 60, 65 años, estoy trabajando ahora con una empresa del rubro agronómico, todos son unos caballeros conmigo, yo les digo lo que yo quiero y me dejan. Y la respuesta es que se van a morir, básicamente. Hay varios factores. Primero, tenemos empresas donde no hay herencias. Tenemos gente que ha trabajado arduamente durante 30 años en levantarse un negocio y no tiene de quién dejársela porque los hijos no están ni ahí. Entonces, si no traspasan esto a una organización potente, en cambio en la empresa no hay talento. No va a llegar nadie a hacer algo en tu empresa. Se va a morir. Esto es un poco también lo que hicimos nosotros con Inspiral, donde está Iván como nuestro fundador, que tiene ya 60 y tanto, y nos dejó y fuimos socios nosotros, etc. Ese es un principal tema, o sea, la muerte, ¿ya? La no herencia, ¿ya? La poca atractibilidad de talento, porque el talento no se va a ir a una empresa que no genera cambios, no se va a ir a una empresa donde las cosas pasan siempre. El vivir siempre con los problemas como resignados, ¿ya? Es un status quo de las empresas, son dos formas. Uno, que esto es así, ¿ya? Y generalmente en la industria de la construcción, inmobiliaria, en la industria de alimentos, es como muy así, 30 años haciendo lo mismo, etc. Y por último, que lamentablemente les ha ido bien. Entonces en Chile a estas grandes empresas les ha ido bien. Y solo con la pandemia se pusieron un poquitito nerviosos. Y ahí, claro, ahí empezaron a llamarte y empezaron a urgirse. Entonces, lamentablemente estos son temas de que, o cuando te va muy mal, y por eso son muchos los emprendedores, cuando pasáis hambre, cuando no te queda otra y no hay, pues tenéis que salir adelante. Pero si te ha ido siempre bien, si todos mis amigos tienen 65 años, hablamos los mismos temas de siempre, el directorio se habla el mismo diario, el fútbol, es difícil. Entonces, aquí el tema de morir, el tema de la no herencia, el tema de la cero atractividad por talento, es muy, muy fuerte porque todos esos directorios quieren que estas empresas sigan adelante porque ese es el patrimonio que le están dejando al país. Y todos quieren que el país crezca. Yo no he escuchado ningún directorio que diga, mi herencia no está solamente en la empresa, sino también en aportar el crecimiento a nuestro país. Yo creo que ahí es donde tenemos que conectar. Muchas gracias, Jocelyn. Pregunta para Ángel. Ángel, tú que estás súper vinculado al tema de las startups, ¿qué harías tú si fueras ministro de Innovación? Tuvieras el poder también, como se lo pasé a la Jocelyn, de decir algo fuerte en las organizaciones respecto a esa mirada que hay de las nuevas ideas como proveedores y no como realmente impulsores de la innovación. O ver a los clientes como los clientes de siempre, que dice Jocelyn. Tú y yo hemos trabajado con empresas donde están tocando la puerta para poner una innovación que sabemos que va a cambiar eventualmente el resultado de un negocio, pero son tratados como proveedores y como no los ven. ¿Qué harías tú, que estás tan metido en esto y que están mirando a tantas empresas también que están tratando de salir adelante, algunas con menos fuerza que otras? ¿Qué podrías hacer si tuvieras el poder de acelerar esto? Bien, oye, bueno, entre paréntesis, Hernán tiene un sobrino que es Cristóbal, emprendedor de Autofact, es parte de nuestro directorio, así que la sangre emprendedora está en esa familia. Al Oye, menos el sobrino. a tu pregunta, Erika, efectivamente me toca conversar con algunas empresas desde mi vereda de aceleradora / incubadora de startup en etapa temprana, bien temprana. Y efectivamente, recién, digamos, este último año o 2 años, hemos visto que hay algunos modelos de adopción estrictamente en la lógica de tomar a emprendedores para pilotear, startups para pilotear, no como proveedores, que este concepto gringo del venture client, que lo está adoptando Sofofa Hub, que lo está adoptando el mismo caso Grosuper y otras empresas que ven a las startups como un aliado, un partner
como decía en la presentación, a través del cual hacer transferencias de talento, tecnología principalmente, y clientes. Y en ese sentido, están empezando lentamente a dejar de ver a esas startups como proveedores y más como un espacio de prueba, como una especie de sandbox, una caja de arena donde se prueben espacios o nuevos modelos de negocio o mejora continua dentro de la empresa, de manera tal de dar espacio al error, al fracaso, al que ese piloto no funcione. Y finalmente, como un amigo consultor me decía, finalmente las empresas que se meten en esto, lo que tienen que hacer o tener conciencia y meterlo en su balance financiero, es que esto es inversión en aprendizaje organizacional. Es eso, o sea, es quemar plata para que la organización aprenda. Finalmente, como dicen los VC en Estados Unidos, las empresas que ganan en el futuro son las que más rápido aprenden. Y para más rápido aprender, no lo puedes hacer solo. Eso, tienes que ir con quienes tienen más velocidad que tú. ¿Y quienes tienen más velocidad que una corporación? Oye, son las startups. Y ese modelo hay que alimentarlo. Y bueno, Sofofa lo entendió. Y Sofofa Hub tiene un programa de Venture Client. Y está partiendo con eso, Alan García. Así que te diría que va por ahí. O sea, ¿vamos en buen camino o se puede acelerar la marcha? Está lento, pero vamos en buen camino. Perdona, sales del director ejecutivo y míralo como un ciudadano empoderado. ¿Qué harías? ¿Qué harías para acelerar? Porque yo sé que estás trabajando mucho en tu foco, pero así como yo me siento ahí y les digo lo que quiero, si es que la dejaran sentarse en varios directorios, quizás algo moveríamos. ¿Qué harías tú? Yo les diría, algunos se lo he dicho informalmente porque, claro, me tengo que sacar el sombrero y tengo que ser políticamente correcto, pero aprendan a perder el control. Aprendan a perder el control de sus directorios. Eso te diría. Wow, bien. Hernán, gracias por tu mirada súper honesta desde todo lo que has hecho en innovar. Quizás en tema de lenguaje, ¿no? Como decía Ángel y Jocelyn, quizás muchas cosas que hacen muchas empresas o muchas personas es innovación. Y por un tema de educación, de las palabras que nos unen en innovación, quizás no se pone el foco en la palabra de modo que esto sea un movimiento, una revolución. Siento que es lo que dijiste, quizás hiciste muchas veces innovación abierta, quizás hasta antes de que se hablara de ella, en la forma en que trabajaste en muchas empresas, y en particular me llamó la atención algo que todos sabemos, o lo hemos conversado en diferentes contextos también, no solo de innovación, que es el tema de los liderazgos, ¿no es cierto? Que los liderazgos abiertos permiten la creatividad. Tú te autodefiniste de 65 años, pero acabas de tomar una posta, ¿no es cierto?, de la presidencia de un gremio. Por lo tanto, me queda claro que te sientes de 30, porque si no, no la habrías tomado. No creo que vayas ahí a morir, sino que a soplar corazones. Yo creo que la edad está en la cabeza, yo me siento de 25. Y la pregunta es, ¿cómo tú impulsarías estos liderazgos abiertos? Tú que ya tienes hartos años, hoy con el poder que tienes, ¿cómo podrías hacerlo como presidente del Colegio de Ingenieros? ¿Qué se te ocurre poder multiplicar esa propuesta que nos pusiste acá? Que la respuesta está en los liderazgos, en dejar perder el control, como dice Ángel, ¿no es cierto? En despertar a las personas lo mejor de ellas para que aprendan o para que copien. ¿Qué te nace decir ahí desde los liderazgos? Tú has vivido el poder del liderazgo y te sientes que sabes esa receta. ¿Qué le dirías al resto? A las mismas que están acá, al liderazgo femenino representado acá. Te escuchamos. A ver, no es tan fácil tener una respuesta así de una pregunta diferente. Una respuesta diferente. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijeron, pero yo le agregaría eso de dejar que pierdan el control controlado. Porque el perder el control 100% me parece un poquito asustante, digamos. Yo creo que es que crean que perdí el control y también permitir que los demás tengan su participación activa. O sea, permitir que la demás gente influya. No significa que yo pierda el control, sino que le permito que puedan lograr participar activamente en el desarrollo de la propia gestión de la compañía. Yo creo que cuando la gente se siente útil y no que está respondiendo a un
liderazgo que si no le dicen lo que quiere escuchar ese líder, no se va a producir ninguna innovación. Al contrario, cuando el líder acepta, un buen líder es aquel que se rodea de gente más inteligente que uno, digamos. Esa es la gran gracia que tiene la cuestión, digamos, porque la gente que está debajo de uno es la que le puede ayudar a ser innovador. Yo la verdad aparezco, le contaba el otro día a la Andrea, aparezco haciendo muchas cosas, pero la verdad que no las hago yo, hace mucha gente que trabaja conmigo y que me ayuda a generar contenido. Sí, obviamente, ¿qué es un asesor? Perdonen los que son asesores, digamos, pero le pregunta a los que lo va a asesorar, ellos mismos le dan la respuesta, la ordena un poquito y la vuelve a entregar ordenada de vuelta, digamos, con un poco de sistematización y algunos contenidos adicionales, digamos. Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta específica, yo le diría que se atrevan a permitir que la gente que está bajo uno se desarrolle, crezca y se sienta partícipe del desarrollo de la compañía. Y ahí va a tener los resultados esperados. Porque si los tiene controlados y los tiene restringidos, no se producen eso. Y lo otro es tener equipos diversos. Los equipos clones no producen ninguna cosa. Todos piensan lo mismo, no pasa nada. En cambio, los equipos diversos, de todo tipo, de edad, de género, de especialidad, de visiones distintas, producen realmente una discusión enriquecedora que produce los cambios que uno anda buscando. Entonces yo creo que por ahí puede estar la respuesta. Creo que yo siempre busco equipos distintos, nunca busco clones a mí. O sea, yo comparto tu visión. El tema es que es distinto que, bueno, una cosa es lo que uno cree y otra cosa es cuando otras personas también creen lo mismo, el poder del liderazgo para la transformación. Pueden pasar cosas increíbles cuando se suman todos. Y abrir la ventana a escuchar otras ideas que pueden ser internas y también externas, como plantea Ángel, ¿no es cierto?, dejarse ayudar a otros que andan más rápido y agarrar vuelo y aprender a ponerle nombre a este permanente cambio que tenemos que subirnos, como dice Jocelyn, ¿no es cierto?, que la palabra correcta es la innovación como un eje transversal a las empresas para cualquier cosa que se quiera hacer de aquí en adelante. Pati, a ver si acaso sigue tú la moderación de este panel que está por terminar en unos 10 minutos. La Andreita tenía una pregunta que les quiere hacer a los tres, así que hazla nomás, Sí, Andreita. una pregunta abierta y también en honor al tiempo creo que va a ser la última o penúltima pregunta. Hoy en Chile, ¿qué desafíos ven que podamos enfrentar? Estamos aquí en RedMat, en donde hay mujeres que aspiran, muchas están en alta dirección, algunas ya están en directorio, otras aspiran a estar en directorio. Entonces, ¿cómo podemos unir? Sabemos que la innovación aporta, sabemos que la innovación contribuye, que a veces se hace innovación sin ponerle el nombre innovación. En eso ya tenemos cierto marco de acuerdo. Hoy en Chile, ¿cómo podemos promover que esto exista? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven en los distintos ámbitos que les toca ver? Público, privado, la academia, la empresa. Y cómo desde aquí, desde donde estamos, como RedMat, como mujeres de alta dirección, podemos tomar un bastión común o varias tareas que ustedes nos puedan decir, oye, yo creo que ustedes desde RedMat pueden hacer 1, 2, 3. Y ver nosotros cómo podemos empezar a influir y seguir en esta línea los conversatorios de la innovación en acción para que deje de ser solo conversar. Queremos que esto que seamos más pragmáticos, que esto realmente se vuelva un beneficio tangible, ¿ya? Y que como red podamos repartirlo, esparcirlo al resto de la sociedad, al desarrollo de nuestra sociedad. Les dejo la palabra a nuestros tres expositores. ¿Quién parte, Andrea? Yo creo que Jocelyn le damos la partida. Digamos. Sí, hoy yo soy el micrófono. Obvio. Bueno, este tema lo hemos conversado tanto. Yo me metí a RedMat, ya, básicamente por ese propósito, ya. Para mí mi foco está en los directorios, ya. Yo creo que soy una mujer ingeniera cuadrada de la Chile, donde tengo que proponerme algo súper concentrado y para mí creo que el foco está en trabajar con los directorios de nuestro país. Me ha tocado hartas participación, hartas conversaciones, hay empresarios de gran trayectoria, con muchas ganas, que tienen este contexto de desarrollo país. Todos queremos un país mejor, entonces, ¿qué mejor que invitarlos y conversar con ellos desde algo que también dijo Hernando, de primero de la perspectiva de que tenemos que trabajar con gente distinta? Los directorios, ya sabemos todas las cifras de participación femenina que tenemos, entonces yo siempre cuando voy me siento muy ajena,
porque aparte de ser la más joven, ya con un directorio que en promedio tiene 60 años, soy la que habla de temas de innovación, que es tecnología. Entonces, creo que incorporar esta mirada distinta del crecimiento asociado a hacer algo distinto, con un riesgo controlado, como decía Hernán y Ángel, con una mirada de inversión, de que igual nos vamos a fallar, con una mirada también de complementariedad de opiniones con respecto al rol de la mujer, creo que es la labor que tenemos que tener y profesar desde RedMap. Para mí ese es el propósito de estar en esta organización y es ahí donde tenemos que trabajar, porque si lo hacemos, vamos a hacer como los directorios de estos países desarrollados, en Israel, en Estados Unidos, en Alemania. O sea, no se habla de estos temas. O sea, esos directorios hablan de innovación. No puede ser que en Chile el 99% del directorio, en temas de tiempo y del CEO, es el día a día, es cómo nos está yendo en el estado de resultado actual en la administración de los productos y servicios cotidianos. Y menos del 1% del tiempo de la conversación que se da en el directorio viene de nuevos negocios, tecnologías disruptivas, futuro, sucesión de empresa. No puede ser. Entonces nos vamos a quedar ahí. Y esa es la mirada que tenemos que aportar desde RedMap. Muchas Súper. gracias, Jocelyn. No sé si alguno de los dos quiere aportar, Hernán. Ángel o Hernán. Yo puedo Bueno. decir algo, si quieren. Yo creo que... pero antes tengo que decir algo, que no tiene nada que ver con la pregunta, pero ya que dijeron que estaba terminando, tengo que decirlo. Mi señora falleció. Mi señora era Alejandra Aranda y se dedicaba bastante a los liderazgos femeninos y la innovación y la colocación. Ella tenía una empresa de headhunting y colocaba ejecutivos en alta dirección pública, en alta dirección de empresas Muy privadas. conocida. Y por lo tanto, ella para mí es un ejemplo de lo que ustedes andan buscando. Entonces, quizá excavar un poquito en lo que ella hacía, me parece que son las recomendaciones que yo podría dar para poder avanzar en esa línea. Es decir, claramente, para mi gusto, es aprovechar el potencial de los equipos diversos. Yo creo que eso es lo importante. Y por lo tanto, creo que lo que ustedes deberán tratar de hacer es buscar casos de éxito cuantificados que puedan mostrar como resultado del impacto que significa esa diversidad en las corporaciones. Porque la gente solo, como mencionaba Jocelyn, ver para creer, digamos. O sea, realmente, si ustedes logran mostrar que estas iniciativas producen beneficios, tal como decía el libro también de Pato del Sol, creo que lograrían convencer a mucha más gente. Es decir, Santo Tomás, ir en la línea de él, decir, mire, vamos y veamos qué podemos hacer con la innovación, con la diversidad, para proveer resultados y traer ejemplos, traer empresas, traer personas que estén involucradas en esto y que hayan tenido éxito y que lo logren documentar. Yo creo que la gente no tiene dificultad en documentar éxito, lo que la gente no está muy acostumbrada a documentar fracasos, digamos. Pero también documentar fracasos ayudaría a montones a entender cuáles son las cosas que hay que hacer para tener éxito. Hay que mostrar el éxito y el fracaso. Uno normalmente aprende más de los fracasos que de los éxitos. Porque los fracasos, ¿por qué fracasó? Y uno trata de cambiar. En cambio, el éxito no sabe exactamente por qué se produjo, muchas veces. Entonces, creo que es importante que ustedes logren tener esos ejemplos y lo puedan mostrar como organización para que esas otras instituciones tomen el camino que ustedes quieren. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Ángel, sí, ¿tú querías comentar algo? Ángel, creo que... Disculpen, Sandra Gatica hizo una pregunta también. Desde que termine Ángel para cerrar. Sí, solo complementar solo. Le comentaba a Erika en algún minuto que pillé por ahí un artículo hace tiempo en internet que dice que las mujeres creo que de 35, 40 años hacia arriba tienen mayor capacidad de gerenciar que los hombres por producto de diversos elementos, y por lo tanto lo que uno supondría es que al tener más mujeres en gerencias y directorios, eso debe impactar también en productividad. Y uno de los problemas críticos de Chile hace 10 años, y por eso el bajo PIB, es productividad. Y todavía. Así que ojo con eso. Sí, y todavía la baja productividad de los factores es un tema, todavía lo es. O sea, es el tema. Oye, Sandra tiene una pregunta y que la podría hacer directa. Ella está muy involucrada en temas de innovación y ahora desde España, olé, aprendiendo más, nos va a dejar acá siempre con Desde las de Europa. Dale, Sandra.
Muchas gracias. Bueno, es que justamente estoy en clases con gente muy innovadora acá en ESADE, y justo hablábamos del tema de la rentabilidad. Entonces hay un tema que en Chile está metido en el ADN y creo que en los huesos de las personas que queremos proyectos y negocios de alta rentabilidad a bajo riesgo. Si todos nos ponemos a pensar, ¿existe ese negocio? ¿Existe un negocio sostenible en el tiempo que tenga alta rentabilidad a bajo riesgo? Entonces, claro, uno se pone a pensar y dice, ¿cómo hacemos para que los dueños de las empresas, tú vas a ir a un proyecto, a un jefe, a un líder, y le dices, ok, tengo este proyecto, ya, ¿y cuánto riesgo? ¿Cuánto cuesta? Primero, tanto. ¿Y es un riesgo alto, bajo? Medio, que me tocara bajo, alto. Entonces, no, porque no. Bájale el riesgo. Pero ¿cómo le bajo el riesgo si quiero que tener alto ingreso? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer ese cambio de switch en los dueños de las empresas, de los proyectos? Porque eso drena, ¿no? Desde el dueño de la empresa hasta el mando medio y hasta más abajo. Es que no voy a presentar este proyecto porque es muy arriesgado. Y es financiero. Alto riesgo, alta rentabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar ese switch? Eso es lo que a mí me jode un poco la pita en nosotros, ¿cachai? A la hora de evaluar. Esa era mi pregunta medio polémica que quería dejar en la mesa. Ángel, tú querías contestar. Sí, solo un minuto ahí, después doy el pase respecto a lo que dice Sandra. Bueno, la lógica en Chile, sean family office, empresas, inversionista individual, son los portafolios. Y efectivamente, estamos en un país que tiene una historia no de riqueza, sino de administrar pobreza. Por lo tanto, los portafolios en general, lo que me toca ver a mí es que, no sé, 80% está en real estate y 20% en cosas diversificadas, entre comillas. ¿Y cómo cambias eso? Bueno, yo tendería a pensar que son los hijos de los dueños de estos capitales, que hoy están invirtiendo en startups con más fuerza que sus padres, son los llamados a generar ese cambio cultural en cómo entender los portafolios de inversión. Sí, pero ahí me pongo la cosa. ¿Cómo hacemos para no tener príncipes Carlos en las compañías? Se acaba de morir la reina y el príncipe Carlos tiene 76 y empieza a ser rey. ¿Cómo hacemos para que los viejos, pero disculpe que lo hable así, las personas adultas que están dueñas de la empresa, que tienen 80 y no se quieren ir a 70 años, y el hijo que va a venir, que va a tener 65, 63, y va a asumir el liderazgo del directorio, el presidente del directorio? Voy a complementar lo que dice Ángel con un tema que se llama data. Hoy en día, los retornos asociados, yo soy inversionista inmobiliaria, desde los 25 años me compré, el primer cosa también es uno de mis hobbies, ¿ya? Y si tú ves los retornos, claro, hace 10 años atrás estábamos en un país y ahora vienen todo el tema de impositivo y las nuevas reglas del juego, etcétera, que hacen que un inversionista, por ejemplo, en todo lo que es activo fijo, va a decir, ¿sabes que esto ya no es negocio? ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el negocio? Startup, veamos los retornos, veamos retornos de portafolio, ¿no es cierto? Obviamente uno, quizás la mirada es, si tú inviertes en uno, mucho riesgo, pero invierte en un portafolio, ¿ya? Invierte en un portafolio que tiene diferentes tipos de startups, un portafolio de 20 startups que en promedio te retorna a 10 años esto. Entonces, creo que nos falta mucha información en términos de data y conocimiento, porque un directorio no entiende esto, son temas muy, muy alejados. Solo sabe que tiene que invertir en activo fijo, en la bolsa, en todos los instrumentos financieros, y ahí se queda, pues, ¿cachai? Entonces, si No, empezamos, y además hay un tema de tamaño, pues Jocelyn, ¿qué empresas pueden invertir en 10 o 15 proyectos en paralelo y en simultáneo? O sea, las inversiones, y ahí Ángel quizás tiene más data que yo, pueden ser muy mínimas, uno puede empezar con $50,000, aquí no es es que como no me refiero solo a recursos, porque un tema, el recurso es tiempo, talento, HH, oro humano y money, ¿cierto? Entonces, ese conjunto de recursos para administrar esa cantidad de portfolio, entonces ahí es donde eso da para empresas grandes. Entonces nosotros decimos, claro, la mediana, la chica, la grande, ¿cómo lo hacemos para toda la empresa? Lo que hablamos de rentabilidad, estamos hablando de arriesgar harto, significa que una empresa Exacto, pequeña de que arriesgar. esté dispuesta a arriesgar, significa poner, ok, tengo los proyectos que me dan la comida, pero ok, voy a agarrar 50% de esas personas para hacer algo nuevo. ¿Estoy dispuesta a hacer eso? Aunque sea una empresa pequeña. Este es el cambio del mindset que hay que provocar, pero no sé, la empresa pyme, no sé si van a poder con su staff hacer, oye, la mitad de las personas para esto, pues digo, es el cambio de mindset. Es marginal, es que también más hay grande. uno tiene que Yo creo que ahí es donde hay que romper los mitos. O sea, claro, yo estoy de acuerdo. Es feo personalizar, pero yo con mi humilde patrimonio tengo invertido en 25 startups.
y he gastado muy poca plata y he usado las herramientas que hay, que son súper poquitas, pero que las podemos multiplicar. O sea, nosotros mismos, RedMat, podríamos estar invertidas en todas las startups de las aceleradoras con 30 millones de pesos, si quisiéramos. Y eso nos significaría seguramente ese retorno que hoy día no se está obteniendo en el sector inmobiliario. Y podríamos hacer una asociación con el Colegio de Ingenieros y estar en la SOFOFI y revolucionar el país. Eso yo creo que se puede hacer, lo que pasa es que nadie tiene la fuerza para implementarlo. Me encantaría que ojalá alguien más se entusiasmara. Un comentario del sector público que me tocó ver, que tiene que ver un poco en la línea que ustedes dicen. En la región de Magallanes hay dos municipios importantes, Punta Arenas y Puerto Natales. Y en el momento que me tocó ver a mí, el Puerto Natales era mucho más innovador y más activo que Punta Arenas. Y me metí un poquito a ver qué había pasado, cómo lo hacían. El municipio de Punta Arenas, gigante, mucha gente, muchos recursos. El de Puerto Natales, más chiquitito, más difícil. ¿Y cuál fue exactamente lo que pasó? El alcalde de la época, en Puerto Natales, decidió ocupar el 50% de su dotación de la municipalidad para preparar proyectos para ganar los recursos que daba el gobierno regional. Y solo hacer la pega del municipio con el 50%. En cambio, Punta Arenas hacía, del chorrón de gente que tenía, solo 2 personas preparaban proyectos para ganar los proyectos. Obviamente, ¿quién ganaba los proyectos? Punta Arenas, Puerto Natales. Tenía cualquier cantidad de recursos para hacer cosas nuevas en su municipio. O sea, exactamente lo que dices tú, asignó más gente, tomó el riesgo de hacer una pega menos eficiente quizás, con menos gente, pero finalmente le resultó la apuesta que tuvo más recursos para el futuro. Exactamente. Ese es un ejemplo del sector público que conozco yo muy bueno. Gracias, Andrea. Súper buen ejemplo, súper buen ejemplo. Oye, no, le quiero dejar a la Pati la invitación ya para adelante. Agradecerle en especial a Jocelyn, Hernán y Ángel por haber participado el día de hoy. Creo que se nos hizo corto el tiempo. Yo creo que tenemos tremendos desafíos, pero creo que hay algo que de los tres que en cierto modo lo dejaron arriba y que tiene que ver con concientizar, con hablar, contar. Mientras más difundamos esto, mientras más seamos personas que tengamos esta inquietud, obviamente vamos a tener mayor capacidad de influencia. Indudable que RedMat, con este grupo de mujeres que participan en distintos ámbitos del mundo, ya sea público o privado, generar este bichito es parte de nuestra esencia y obligación de poder difundir esto. Así que muchas gracias por el día de hoy, 1.000.000 de gracias por haber participado y ojalá vamos a repetir estos conversatorios porque creo que quedan muchas cosas que quedaron ahí en el aire. Un RedMat Corporate o crear un grupo de inversión a través de RedMat, creo que son muy buenas ideas y también hay unas planteadas de continuar con los conversatorios. Así que muchísimas gracias a todos por participar hoy. No les quitamos ni un minuto más porque todos vamos a nuestras labores. Así que muchísimas gracias a todos el día. No, antes de cortar, Muchas por gracias. favor, a ver si pueden responder una votación, que es muy importante para nosotros la retroalimentación, así que... Es una encuesta. Y los invitados podemos votar para que no autoimpresen. Todos. Por supuesto. Sí, hagamos una innovación. Solo opinan los expositores, digamos. Sí, nosotros también les pedimos feedback, no se preocupen, les vamos a pedir feedback de todas maneras. Oye, quienes puedan liberar sus cámaras para sacar una fotito. Somos re malas, yo soy re mala para la foto, pero estoy aprendiendo a guardar estos momentos. La Erika es maestra, pero yo estoy aprendiendo. Quienes puedan liberar la cámara, hacemos un saludo. Hola Marce, mira Hernán, está la Marce, la invitamos, tengo una invitada especial. Conocía esa cara, pero no me acordaba quién era, digamos. Marce trabaja conmigo, trabajamos juntas. Que tengamos un 18 productivo. Este 18 tiene que ser para trabajar, para cambiar el país. Yes. Y ahí todos podemos aportar desde nuestras veredas y nuestras creencias, pero que o sea un día bueno y no sea un día malo hoy.
Sí, Bueno, que sea un día bueno para todos. Así es que un saludito, que estén muy bien. chao. A ver la Gracias por foto, ahí la Gracias a estamos. todos. partimos bien. Muchas por lo menos. gracias a todos quienes Chao. vinieron. Un beso. Muchas Nos vemos gracias. pronto. Chao, chao. Chao. Gracias, particularmente a los expositores. Gracias, Anita pidió que contestáramos la encuesta. pero no se alcanzó a desplegar. visualizar, fíjate. No, ¿No? Ah, No se activó. no, Mandamos no se después alcanzó. una Sí, la encuesta mandamos a los después. medios. Ahí está, recién. mira. Tenía que darle a Anita, ¿lo vas a iniciar. hacer o no? Sí, Ahí Es que está. Pero ya está tarde. yo la 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 vamos a mandaría por mandar mail. igual. Sí, la Yo mandamos no la por mail. veo. No oh, importa. lo pero ahí lamento, salió. lo creé ese último minuto a Sí, toda sí. velocidad. No te preocupes, Anita. Lo que Te pasa es que pasaste. parece que a los hosts no les aparece la encuesta. Parece. No, a mí sí, a mí sí. ¿A ti te apareció? Ah, Recién, ya. sí. Oye, muchas gracias, Anita. Gracias a todos quienes estuvieron con nosotros nuevamente tan tempranito. Y nada, pues dejamos de grabar y chiquillas, nos vemos en un